Saludos, queridos patitos. Ciertamente es un asunto que, en teoría, cuando comentamos que podíamos hacer este conversatorio sobre el tema azerí y armenio, podía haberse resuelto de manera dilatada, pero se ha resuelto mucho más rápido de lo que nos ha parecido, porque el martes empezaba esta ofensiva y el miércoles ya estaba resuelta con la rendición de Artsaj en la zona conocida como Nagorno-Karabaj. Y ciertamente hay desafíos bien interesantes, como es de 2020 a ahora el tema del corredor de la Chin, todo el tema de la zona de la antigua República de Artsaj, que ya comentaba Mariano que en Wikipedia ya se habla de ella en pasado. Ciertamente el asunto de Azerbaiyán, el asunto del enclave de Nakhichevan en esta zona sur de Armenia, lindando un poquito con Turquía, que precisamente ahí tenemos ese corredor que se inventó en 2020 para unir Turquía con Nakhichevan y desde ahí hacia la zona de Azerbaiyán, lo cual conectaría Turquía con Azerbaiyán, que son primos hermanos, y por supuesto la situación interna dentro de Armenia, con esas protestas contra el primer ministro, el presidente, la quema de pasaportes rusos, la denuncia de los rusos, el OCST, el CSTO, la organización esta que no ha servido para nada, y ciertamente todo el elemento de Rusia, si participa o no participa, Estados Unidos y toda la esfera internacional. Por lo tanto, temática hay y bastante. Por lo tanto, muy agradecido por haber sugerido tener este conversatorio, querido amigo. Un honor, encantado de estar contigo, Juan Carlos. Y lo primero fundamental, tristes fechas, ¿no? Confío que se me oiga bien. La tecnología a veces falla un poco, pero comentar, sobre todo, que el tema de Nagorno-Karabaj tiene no menos de el conflicto actual 35 años, ¿no? Que empieza con ese enero negro en el cual en Bakú hay un pogrom anti-armenio y mueren no menos de aproximadamente 500, de medio millar a 1.000 personas, ¿no? Luego sí, ha habido fases, una guerra abierta ya entre el 91, 92 y 95, hay un alto el fuego, no quiere decir que hubiese tratado de paz, y de jure sigue siendo una parte de Azerbaiyán, reconocida internacionalmente por las grandes potencias, de facto es un territorio independiente con su propia, digamos, autonomía, dependiente también del comercio y de la ayuda de Armenia y Rusia, también surrepticiamente de Irán, y del mismo modo, pues una república semipresidencialista en un país de 130.000 habitantes. Vamos a decir, lo gordo sucede a partir de 2016, cuando hay un primer conato de miniguerra. Se llega a un statu quo ante bellum, como en el 95, pero ya durante la época del COVID, 2020, es decir, hace 3 años exactos, en septiembre de 2020 hasta noviembre, hay una ofensiva de Azerbaiyán con apoyo turco, con apoyo también israelí, que es el que la armó realmente con drones de última generación, y una guerra completamente asimétrica entre un ejército de una milicia nacional, vamos a decir, el de Artsaj, Nagorno-Karabaj, ayudado por Armenia, frente a un enemigo superior, tanto demográficamente, en términos de población, como armado por varios agentes externos, ¿no? Turquía como hermana mayor, Israel, que también ha suministrado armas a los dos bandos, eso debe decirse. Hasta el año 2005, es cierto que daba armas también a Artsaj, pero luego vira. Vira sobre todo para intentar guardar buenas relaciones con un país de credo islámico, aunque secular, en el Cáucaso, encima enemigo acérrimo de otro enemigo de Israel como es Irán. Y ya, pues lo que ha ocurrido entre el 19 y 20 de septiembre, de fecha actual de este año, ha sido la liquidación de la República de Nagorno-Karabaj, que ha durado exactamente pues 31, 32 años. ¿Qué pasará ahora? Y lo hemos hablado estos días por WhatsApp, lo hemos hablado también ahora mismo antes de empezar el conversatorio, me da pánico la limpieza étnica. Me da pánico que lo que se empezó en 1915 ahora sea Azerbaiyán quien lo haga, ¿no? En una medida más salvaje. No se han puesto botas sobre el terreno en lo que es la República de Armenia, pero quién sabe. Y por mi parte, Pashinyan tendría que dimitir porque ha sido un auténtico fracaso y vergüenza esas alternativas de paz por territorios, ¿no? También con una posible, como digo, limpieza étnica o traslado forzoso de población. Porque limpieza étnica no significa también la eliminación sistemática, que es un genocidio, de la población local debido a su credo, etnia, etcétera, ¿no? Sino también la expulsión de los mismos. Es verdad que hubo crímenes de guerra por ambas partes, como la expulsión de la población azerí de la ciudad de Susa, que se reconvirtió en una ciudad plenamente armenia.
Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en mil sitios. Pero aquí estamos hablando de 8 meses en los cuales yo creo que la gente está cansada porque estaban dejándolos morir de hambre, de sed y si los, víveres mínimos que podían entrar de ese corredor que ha citado anteriormente, el de Lachin, ¿no? ¿Cómo acabará esto? Pues me temo que mal. ¿De qué modo? Nadie lo sabe. La versión más sencilla que tenemos es que hay un agresor, que es Azerbaiyán, y hay un agredido, que es la República de Artsaj, que está compuesta por armenios, por lo menos hasta el momento presente, en el que se ha disuelto debido a rendirse ante los azeríes. Ciertamente, hace un siglo más o menos, tenemos ese momento en el que la Unión Soviética, ya sabemos lo que pasó con Ucrania en 1920, incorporarla a la fuerza, pero que luego el asunto de Kronstadt, 1921, las guerras civiles, todo esto, para evidentemente tener un territorio y una población diversa, dispersa, mezclada, para que el que manda, el que tiene el poder, y esto seguramente daría aparentemente el éxito a la visión realista de las relaciones internacionales, la idea de que el que tiene el poder es el que puede decidir las cosas y el que decide cómo es el orden internacional. Y ahí tendríamos esa evolución en donde ciertamente el que tenía poder era Moscú y les decía, bueno, sois repúblicas, en teoría igual que la rusa y en el marco de la Unión Soviética, pero el que marca es Moscú, la pauta que os dice lo que tenéis que hacer, porque sois jovencitos y sois nuestros niños. Y evidentemente Armenia y Azerbaiyán estaban por ahí abajo. Y en el 88, con la URSS ya teniendo problemas, la Glasnost, Perestroika y todo esto, es el momento que has citado de levantar la cabeza y ponerse a hacer elementos que llevan a esa guerra civil. Termina, en teoría, con la victoria de Armenia, porque Armenia tenía mayor ejército, mayores capacidades militares, cosa que ciertamente aún estaba en 2016. Todavía estaban por encima. Pero esta cosa que todo el mundo aprende. Todo el mundo aprende de lo que ha visto y esas lecciones algunos se las guardan. Y vieron, esta gente es pobre, pero tiene dinero suficiente para tener un ejército todavía. Tiene gente formada mejor que los azerbaiyanos, los azeríes. Con lo cual, solución. Vamos a impulsar el tema de los hidrocarburos, tejer relaciones, por lo que has comentado en otros lugares, el tema del soft power, camiseta del Atlético de Madrid, los Juegos Europeos en Bakú, ser simpáticos a los europeos, porque Bakú, capital cultural de Europa, sí, se habló porque también, ciertamente en teoría el primer estado cristiano, y Europa en teoría tiene ese legado cristiano, es Armenia, y Armenia en teoría por sí, además el tema del genocidio armenio, tendría un mejor poder blando en el ámbito europeo y por lo tanto necesitaban mucho para contrarrestar todo esto. Y ahí está esa fórmula dual de, por un lado, hacer ese poder blando con Europa y por el otro, con ese dinero, comprar todo lo mejor. Que no, evidentemente Armenia vio que no podía competir con eso. Y así se llega al 2020, en donde ya ve en Azerbaiyán que este es el momento, ya podemos lanzar la ofensiva. Lo que no llegaron a culminar entonces, lo han culminado ahora, en 2023. 2023, un ataque relámpago. Hemos de decir también una cosa que es importante, que es que las tiranteces que ya había diplomáticamente vienen de antiguos. Yo no sé si fue el año 2002, 2004, no recuerdo bien, en el cual, en el momento en el que las repúblicas soviéticas tienen un programa que se llama Partnership for Peace, hermandad o ayuda, vinculación en busca de la paz, pues se lleva a varios oficiales de la antigua Unión Soviética, es decir, en este caso de Azerbaiyán, la República de Azerbaiyán y de Armenia, a Budapest a entrenarse en un marco de la OTAN. Hay un soldado azerí que en un ataque de ira de noche coge un hacha y ejecuta a hachazos, casi decapitando a un cabo armenio. Le caen 9 años de cárcel, al final... cadena perpetua, cumple 9 años de cárcel, en 2013 es devuelto a Azerbaiyán donde es recibido como un héroe. Eso ya tensa la cuerda. Eso y que estamos hablando de 2013 cuando ya hay un viraje con Erdogan que al principio tenía una política supuestamente pacificadora hacia el Kurdistán, hacia las zonas de Siria e Irak y también obviamente con Armenia, sin reconocer obviamente también el genocidio. Pero hay un giro de 180 grados a partir de los sucesos de corrupción del Parque de Gezi, etcétera, 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 y se mete en la línea nacionalista dura.
Y ahí es cuando tenemos quizá ese prefacio de lo que pasaría en 2016, 2020 y 2023. Es muy interesante que menciones 2013. ¿Por qué? Porque en 2013 entraron como miembros observadores del CSTO Serbia y Afganistán, que es normalmente la vertiente que se suele olvidar cuando en 15 de agosto de 2021 cae Kabul. Está cayendo un miembro observador de ese organismo liderado por Rusia. Por tanto, estas cosas del relato es importante, y por eso se hace el poder blando. Pareciera que con la caída de Kabul Rusia no tiene nada que ver, cuando es un país que está vinculado a esa estrategia supuestamente el espejo de la OTAN, heredero del Pacto de Varsovia, y ciertamente, en teoría, Armenia era el aliado más próximo, el más cercano de Rusia, no solamente en la región, sino en la propia organización, y en 2020 no hizo nada. Rusia no hace nada, hasta el punto de que acaba yendo Nancy Pelosi al final de su mandato a Ereván, a la capital de Armenia. El corredor de la Chin es arrebatado, y esto debería de sonrojar a los rusos, es arrebatado por el ejército azerí. No solamente es que Ucrania le esté dando para el pelo a un ejército tan poderoso supuestamente como es el ruso, sino que el ejército de Azerbaiyán le quita por la mano el corredor de la Chin, que estaba respaldado por el acuerdo 2020 para las fuerzas de paz de Rusia. Y por tanto ahí tenemos un asunto bien interesante, como es la credibilidad de Rusia como garante de un proceso de paz, la injerencia también que en 2020 hubo con Turquía para meterse, y en el último momento es cuando Rusia trata de hacerse valer, y ciertamente esa idea de que el marco de juego, al final los que sufren son los ciudadanos que han vivido ahí toda la vida, que son los armenios del Nagorno-Karabaj, por esta idea de panturquismo, de unir Turquía con Azerbaiyán, y evidentemente eso genera que Irán esté un poco de aquella manera con los armenios. ¿Pero por qué? Porque tienen unos cuantos millones de azeríes dentro de sí, y eso supondría una desestabilización que ya se hizo, porque pude hacer un vídeo en este canal sobre esa situación en 1946, cuando se proclamaron las independencias de dos repúblicas, una kurda y una azerí, dentro de Irán, la República de Mahabad y la Azerbaiyana, para intentar incorporarlas a la Unión Soviética, que recuerda mucho a lo que hicieron respecto a Donetsk y Luhansk. Exactamente, exactamente. Y decir también que, bueno, que es interesante lo que comentas, porque estamos hablando, cierto que aproximadamente ahora creo que son 65 o 67 millones de habitantes los que hay en el censo iraní, pero 7,1 millones de habitantes son de etnia azerí, entre ellos el actual líder supremo por parte de padre, el ayatolá Ali Jamenei. No solo eso, sino que también por objetivos anti-israelíes, pues Irán utilizó contra Azerbaiyán varios atentados de un Hezbollah local. Caudillos como Gulbuddin Benjamatiar a los años 90 estuvo ayudando a los azeríes en la guerra contra Nagorno-Karabaj hasta que mordió la mano que da de comer, como también pasó con los saudíes, contra los que se rebeló cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y parecía que lo siguiente iba a ser Arabia Saudí. Benjamatiar estuvo a favor de un caudillo como Saddam Hussein, perdón. Entonces, toda esta política es un problema. Solamente un inciso. En eso el juego de espejos está presente siempre, porque el príncipe heredero ya ha dicho que si Irán no tiene el arma nuclear, inmediatamente Arabia Saudí querrá la suya. Efectivamente, es así. Y tenemos que hablar, bueno, de esa especie de media luna chií que se planteó, pero que nunca llegó a Azerbaiyán, aunque su primer presidente sí que era, post independencia, quiero decir, era un nacionalista panturco, Abulfaz Elchibey, que cambió el nombre a Abulfaz Elchibey, acaba muriendo de cáncer en exilio en Ankara en el año 2000, pues porque perdió la guerra en Karabaj. Y es que Karabaj, tenemos que decir también una cosa muy importante, para Armenia es cuestión vital. Es algo como hablar en Argentina, una cuestión de Estado, como son las Malvinas, lógicamente, ¿no? Pues aquí, muy similar. Es el corazón, como también se puede hablar de el corazón de Serbia y de Europa con Kosovo, ¿no? La historiografía la ha tratado así, pero también hechos reales. A raíz de la victoria del año 95, pues vuelvo a repetir, hay un statu quo de una paz caliente, como en todo el Cáucaso, pero desgraciadamente lo que importó a los periódicos, y también fue tratado de muy poca manera, fue lo que ocurría en Ciscaucasia, el norte del Cáucaso, principalmente aquellas repúblicas, generalmente de credo musulmán,
que estaban luchando contra Rusia. Estoy hablando desde Chechenia, lógicamente, pero luego ya el auge del islamismo por gente como Samil Basayev, tras la invasión de Dagestán, Ingusetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkesia, y poco se habló de la guerra de Abjasia y de Osetia, también muy poco de una región rebelde que acaba reintegrándose en Georgia como es Adjaria, menos aún de Nagorno-Karabaj. Entonces, hay un doble rasero, desde luego, porque sabemos lo que fue el genocidio armenio, pero en cambio del genocidio que se cometió por parte de Azerbaiyán contra los armenios de la zona, expulsando a no menos de 150.000 a 200.000 personas en Bakú, por poner un ejemplo, luego ya los pogromos de Ganya, Sumgait, etcétera, pues se han documentado, yo creo que nada. Habrá sí autores rusos de esa élite liberal que surgió años 90 y que luego se tuvo que exiliar. Es decir, también que una autora de origen armenio pero rusa, que había sido diputada del último Soviet Supremo, muere asesinada en su apartamento de Moscú por defenderle el derecho a Karabaj de ser independiente. Entonces, estamos hablando de bastantes, digamos, aristas cortantes y que en muchos casos supusieron la caída de los presidentes. En un caso fue el del Chivey por perder la guerra, en otro caso el del primer presidente de la Armenia independiente, Levon Ter-Petrosyan, porque planteaba una paz, no por territorios, pero sí una paz duradera con Azerbaiyán. Y desde lo que fue tanto Stepanakert, Hankedin Azeri y obviamente Yerevan dijeron que no iban a hacerlo. También, no sé si recuerdas, el asalto al Parlamento del año 99 en Armenia, que le cuesta la vida al primer ministro. Supuestamente por nacionalistas armenios, pero también dicen que la larga mano de Bakú estaba allí. Quién sabe, nunca se ha demostrado. De Bazarkian Sarkisian. Sí, son elementos que jalonan una historia que es bastante continuista, ciertamente, porque he citado hace un siglo donde se genera un espacio en la zona del Cáucaso que en teoría era una república unida, pero eso se vio que pronto que no, mejor tres, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, dentro del marco de la Unión Soviética. Y tampoco has citado un caso, pero voy a citar otro, el enclave ese de Nakhichevan era armenio, era poblado por armenios y hubo una limpieza étnica de azeríes que son los que viven actualmente, que es un poco lo que pasa, porque en muchos casos, hace no tanto hablábamos sobre el Sáhara con Artemis Suárez, y podemos hablar de las Kuriles, que legítimamente las 4 del sur tiene Rusia para su gestión, pero de facto es así, pero de jure las 4 Kuriles del sur son de Japón, así como se dice. Pero a toda esa gente que lleva 80 años viviendo y que son rusos, no les puede decir, venga, coja el petate y vuelvas a Rusia. Es Rusia, complicado. Lo mismo que es complicado en el enclave de Nakhichevan decirle a los azeríes que llevan viviendo ya un montón de tiempo, ustedes no tienen derecho a haber venido aquí, sus abuelos, sus bisabuelos aquí, con lo cual vuélvanse a Bakú. Pero legítimamente, en derecho, ese sería el procedimiento, pero la geopolítica se impone, y en esa circunstancia que durante toda la etapa de la Unión Soviética supuso un elemento de facto de las cosas provisionales, luego también generaron dinámicas provisionales después de esa situación del 95, porque Nagorno-Karabaj era armenio, pero estaba formalmente dentro de una estructura reconocida internacionalmente, con unas fronteras internacionalmente reconocidas, como era Azerbaiyán. Y por lo tanto, en teoría, el mundo reconocía que la frontera internacional era la externa, y por tanto el Nagorno-Karabaj era soberanía azerí, pero estaba poblado por armenios que tenían la república autoproclamada de Artsaj, que tenían esa bandera que era exactamente la misma de Armenia, pero con una diferencia un mínima. Pequeño águila blanca, una especie de doble franja blanca, con esa forma de decalaje de los colores en forma de triángulo. Y ciertamente esas cosas que son de facto, que se van postergando, la pelota va para adelante, por ejemplo, en la zona de este enclave de Nakhichevan había una persona que era el gobernante, que estaba allí, que era no muy amigo de los Aliyev, con lo cual también ha jugado esa situación en la que hace poco, no muchos meses, esta persona ha muerto, con lo cual han tenido la oportunidad. Sí, no lo sabía, sé que llevaba muchísimo tiempo, no era muy mayor, no recuerdo el nombre. Han tenido, los Aliyev desde Bakú han tenido la oportunidad de, ya que estamos, controlar el tema del Nakhichevan
y así desde ese Reabsorberlo. flanco poder afrontar ya definitivamente el juego político, con lo cual también es un juego de coste-oportunidad, de aprovechar el momento. Y de hecho, pues me acabo de sorprender, no lo sabía, bueno, creo que no pasaba de 60 años, que era relativamente joven, por así decirlo, ¿no? Y que asimismo tenía una gobernanza sobre Najicheván en Pues plan sí, Corea del Norte, con puño de hierro. salió de escena. Salió de escena. Entonces, yo supongo que ahora el clan Aliyev, pues ya tras haber enmendado la Constitución y convertirse a primera dama en vicepresidenta del país, que es una, vamos, cleptocracia al Sí, 100%, es típico, pues por ejemplo, de Daniel Ortega, que ha hecho lo mismo en Nicaragua. efectivamente, efectivamente. Me acaba de venir a la cabeza también Daniel Ortega. Hasta cierto punto Camerún con Paul Villa, porque su mujer no es vicepresidenta, pero casi manda porque el hombre tiene 90 años y no da para más. Entonces, esta especie Sí, de también lo perpetuaciones intentó dinásticas Robert Mugabe a última hora. a última hora hasta que se destituyó en 2019 y bueno, no ha cambiado mucho porque el ZANU sigue estando presente allí y son las estructuras de poder que, bueno, se ha acabado con el mugabismo, pero con el zanuismo, por así decirlo. Añadiendo en todos los casos que lo de Najicheván efectivamente era un agujero negro, era realmente una población que era armenia hasta 1910, se hubo luego traslado forzos de población, pero no solo se limpió a armenios, también había, si no me equivoco, kurdos y zazai que fueron expulsados hacia Georgia. Muchos de ellos acabaron siendo la Bratva o la mafia georgiana, ¿no? Pero también había una minoría, vamos a decir, normal, que fue, bueno, pues defenestrada, ¿no? No se les expulsó a Asia Central, pero sí a zonas del Cáucaso menos ricas, porque Najicheván, recordemos que es una zona muy importante de yacimientos petrolíferos, porque vamos a considerar que Azerbaiyán tiene 3 zonas de interés. Obviamente, lo que es el corredor de Lanchin, etcétera, Najicheván por lo que es el petróleo, también Bakú, pero no olvidemos que el principal radar en el sur de la Unión Soviética era Ganya, si no me equivoco, o Gabala, no recuerdo cuál de las dos era. Gabala que debe ser la tercera ciudad en población de Azerbaiyán. De hecho, no sé si recuerdas, lo que con Paco Campa el otro día, que hubo una época en la que ese reseteo de ¿cómo te diría yo?, bueno, del estatus diplomático entre Estados Unidos y Rusia tras la llegada de Medvedev, tras la guerra de los 5 días, pero también llega a Estados Unidos como presidente Barack Obama, se resetea. Y se hablaba de lo del problema del escudo antimisiles frente a lo que era la posibilidad de que se lanzasen este tipo de artefactos desde Irán. En Georgia no podía ser, acaba de salir de una guerra y se planteó de ponerlo en Praga. Y hubo una polémica porque se empezó a rearmar Rusia poniendo misiles Iskander en, me parece que era Kaliningrado. Y por ende al final Medvedev, Putin también mediante, se comentó de colocar ese radar en Gabala o en Ganya, no recuerdo bien, me parece que era Gabala. Entonces es cuando en aquel instante cobra ya interés militar, lógicamente, Azerbaiyán, frente a lo que es un enemigo como es Irán, porque comparte frontera y muy porosa. También para controlar parte del Oriente Medio con ese radar. Y, lógicamente, ¿qué pues decía Armenia? Pues nada, en aquel instante, cuando encima acababa de salir en 2008 de unas elecciones presidenciales, cuando era una república presidencialista con Ser Sarkisian, y hubo varios muertos en las manifestaciones de un posible pucherazo que yo creo que así fue. Sí, la democracia es algo relativo en ciertos países, sobre todo en cuanto más al este va uno en el ámbito eurooriental. Por eso tenemos esas situaciones complicadas en estas repúblicas, llámese en la propia Ucrania, por supuesto en Bielorrusia, porque en el año 2010 estuvo a punto de entrar en la esfera eurooccidental. Son lo que dice Xavier Ormachea los dos últimos casos en Europa Oriental que tienen esa duda geopolítica de hacia dónde balancearse, si hacia Moscú o hacia Bruselas, Washington, que serían esos Bielorrusia y por supuesto Ucrania. Pero ciertamente en el Cáucaso también se dan estas cosas ligados con esa situación en donde uno tiene que entender las dinámicas de larga duración, porque si uno piensa, y vamos a poner el escenario israelí, guerra de los 6 días, guerra del Yom Kippur, y piensan, son 2 momentos, pero es que en medio está la guerra de desgaste que hay entre Egipto, Israel, los cubanos, los soviéticos, los MiG sobre el Nilo, sobre el Sinaí, que era una guerra larga de muchos años que culmina en la eclosión de la guerra de Yom Kippur. Aquí parecido, entre el 2020 y el 2023 ha habido una guerra soterrada, que por eso se entiende que, dado que están solos,
el corredor se rompió ya hace bastante, hayan tenido la única solución de rendirse, dada la situación ya previa de 2020, que tuvieron que tragar una solución in extremis, como era esa paz un poco parecido a la que tuvo que tragar Israel en el año 2006 con el tema del Líbano, porque fue un llamado a la atención de os creéis muy listos y sabéis todo, pero aquí viene la realidad a daros un sopapo en la cara. Pero la diferencia estriba en el que Israel tuvo la capacidad de reacción con dinero, con medios, con tecnología, pero Armenia no. Armenia no tenía capacidad para afrontar ese desafío y ha ido mal que bien retranqueando y quedándose sola. Rusia, por supuesto, nada, pero no había nadie más que pudiera ayudarles porque están solos y no tienen salida al mar. La única, Georgia por el norte tal vez, porque por un lado está Turquía, que evidentemente es aliado de Azerbaiyán, por el otro lado está Azerbaiyán, y luego está Irán por ahí, que tampoco es que ayude mucho porque ahora mismo es la ruta que va desde la zona del ámbito del Cáucaso en dirección a Rusia para suministrarle material bélico contra Ucrania. De Transcaucasia hacia a través del mar, precisamente. Utilizar el mar pasando por delante de Bakú, y han vendido literalmente a Armenia para poder garantizarse que esos cargueros sigan fluyendo en dirección a Rusia. Efectivamente, por el Caspio y luego llegar hasta el Mar Negro. Eso es, primero por vía fluvial, obviamente, el mar Caspio, que no deja de ser un lago endorreico, luego por vía terrestre, evitando también... Bueno, en Georgia también tenemos que ver que hay un problema en Georgia. Hay manifestaciones proeuropeístas desde que, bueno, alcanzó el poder un partido gobernante que yo no lo veo como pan ruso, pero que hace oídos sordos, ¿no? Sobre todo, desde luego, con el tema del empleo o desempleo debido a la llegada de fuga de cerebros que no quieren estar alistados en Rusia en la guerra o invasión contra Ucrania. Entonces, es otro motivo más para añadir a este caos global. Adjaria no ha dicho nada. Abjasia y Osetia, sí. Por primera vez han pronunciado y le han dicho a Rusia, ¿qué coño haces que no proteges a una república que no reconociste pero que depende de ti? Y Pashinyan para mí ha sido el colmo de la cobardía, porque tras haber parecido un momento que tuve esperanza, no ya digo en 2018, sino cuando dio un tirón de orejas a Aliyev en una reunión, creo que fue en Almata, del CTSOC, pues vaya por mayo, junio, julio, no recuerdo bien. Y luego, pues que le dio el toque de atención, casi levantando la voz a Putin, pues creí que puede haber un cambio. Yo creo que ese levantamiento de voz es el que ha dicho Putin, pues hasta aquí, chaval. Y que Armenia ha empezado a coquetear con Ucrania, enviando ayuda humanitaria. Ha hecho, simbólicamente sí, pero ha hecho unos ejercicios militares con Estados Unidos. Justo. Entonces, ante eso, y ahora, ¿qué me extraña también que no se haya pronunciado? Hay una diáspora que conocemos, bueno, hay más diáspora. Armenia, que es el propio país, o la suma del país y Arsaj, es decir, Arsaj 130.000, Armenia 2,5 millones de armenios étnicos, no llega a 2.700.000 el total del montante de la población. La diáspora son 9 millones, debe ser la diáspora más grande del mundo, junto quizá la griega, probablemente la libanesa, y de un tiempo esta parte por sus distintas guerras, Siria, Palestina e incluso judíos serbios, ¿no? Judíos religiosos y de etnia. Pero ante esto, lo que ha ocurrido es pues la caída en picado primero del modelo neoliberal que se aplicó en Armenia a través de los Arsian y de Robert Kocharian, una quiebra del estado de bienestar, si es que alguna vez llegó a verlo, y ese debilitamiento del tejido social también se notó en recortes en el ejército. Entonces, era cierto que decías, tenía muy poco dinero en su, digamos, tesoro nacional, pero sabía invertirlo en un 11% de defensa, que era lógico porque está rodeado de enemigos. Es el Israel del Cáucaso, ¿no? Entonces, en aquello, o como lo definió así, me parece que fue, no sé si fue John Keegan, no recuerdo bien. Pero hoy ese término y me pareció cuanto menos curioso. La comparativa no deja de ser también bastante triste que, bueno, habiendo sufrido lo que sufrió Israel, para quedarse como Estado, también los propios judíos de la diáspora que forman la espina vertebral de esta nación, ¿no? Más luego los problemas con Palestina, etcétera, 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 pues así haya sido un principal aliado de Bakú, por intereses geopolíticos, lógicamente, pero que también se haya negado a reconocer el genocidio armenio como hizo Bernard Lewis, que en un principio era uno de los mayores defensores de defender el genocidio, y cuando estuvo a sueldo tanto de Estados Unidos como de Tel Aviv, Jerusalén, como se quiera considerar, cambió su opinión. En 2020 yo sí recuerdo
esa movilización de los armenios en el exilio o en el exterior, porque se dan de las dos circunstancias, gente que salió porque fue obligada y gente que salió pues porque hay gente que quiere vivir en otras realidades del mundo porque es más cómodo, más confortable. Esos armenios empezaron a contar que la patria de Abraham, el cristianismo, el catolicismo, para empatizar con el mundo occidental, para que viéramos esa situación, y como la guerra duró 6 semanas, más o menos, creo que entre más hasta el principio de noviembre, yo creo que se firmó. Mes y medio, creo que duró, más o menos. Más o menos, sí. Dio posibilidad para que a través de redes sociales se fuera lanzando el mensaje para que hubiera atención pública. Y como en principio, aparte del tema de la pandemia, tampoco había mucho movimiento por ahí en situaciones conflictivas, pues más o menos el foco pudo dirigirse allí. Pero en este momento, el hecho de cristalizar la invasión formal del territorio que estaba teóricamente bajo el auspicio de la paz de 2020, pues ha sido muy breve, muy corto, como para poder articular ciertamente un discurso, y por tanto seguramente por esa premura no ha sido posible tener cierta solidaridad en otros ámbitos, por simplemente el tema del tiempo. Ha sido una guerra relámpago, desde luego ha sido un día, bueno, no ha llegado a 48 horas, y en 48 horas o 36, el tiempo que sea, se ha acabado con un protoestado que llevaba 32 años en boga. Me parece increíble. Y que no haya habido respuesta, pues, hombre, esto ya garantiza, como hemos hablado ayer, también lo estamos comentando ahora, y antes del propio conversatorio, que el CTSOC está muerto. Como tal está muerto. Primero porque decía de Afganistán, porque hubo un momento al final que es cierto que buscando las cosquillas a Estados Unidos, la propia Rusia pasaba lista de objetivos a los talibán y dejó de colaborar con el gobierno de Ashraf Ghani, por muy corrupto que fuese, pero que haya firmado ese acuerdo de defensa. Luego ocurren los sucesos de Kazajistán. Y Kazajistán, bueno, pues sí, de enero de 2022. Exactamente, un mes, casi creo que fue un mes justo o un mes y medio antes de la invasión de Ucrania, y solicitó Almata o Astana, ayuda del CTSOC, y ahí incluso fueron tropas armenias, si no me equivoco. Sí, pero hubo ese llamamiento más por una política interna de Tokayev con, un problema interno, digámoslo a la española, con el anterior jefe del Estado. Eso una lucha interna de sectores y clanes para el control de Nazarbayev contra Tokayev. Sí. Pero ante todo más eso, que una situación de necesidad. Exactamente, pero hubo una respuesta, por lo menos, ¿no? Y en cambio, todas las fuerzas de paz que ha desplegado Rusia, entre comillas, ya no digo el Donbass, que eso ya fue una invasión en toda regla en 2014, que se culmina, por desgracia, el 24 de febrero de 2022, pero no hemos hablado tampoco de que, bueno, Armenia se deja de lado, mientras que hay una defensa ultranza de la Siria de Assad para poder seguir teniendo acceso a su única base en el Mediterráneo, en Tartus, si no me equivoco. Hay una defensa en Kazajistán, hay una defensa en los múltiples problemas que hubo en la propia Transnistria entre el propio gobierno separatista y un primer ministro que había ganado las elecciones legalmente, por así decirlo, ¿no? A pesar de no ser reconocido internacionalmente, quiero decir. También hubo problemas en Abjasia, porque estaban favoreciendo a un candidato más pro-Kremlin que otro más de aperturismo, no así de firme de paz con Georgia, ni mucho menos. En Osetia igual, tanto del norte como del sur. Abortó curiosamente el intento de que Osetia del Norte, Alania, desarrollase un referéndum para absorber a Osetia del Sur, esa emanación que lleva pidiéndose de la caída de la URSS. Hay negocios olvidados de lo que fue el espacio postsoviético, y creo que le ha estallado la cara completamente al CTSOC ahora, cuyo obviamente director es el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Sí, ese gran elemento que, si fuera lógico, dimitiría inmediatamente por el completo fracaso como responsable de una organización que está muerta, completamente destruida, y que solamente está cumpliendo los rusos el papel de los Estados Unidos el 15 de agosto del 2021 en Kabul. Están simplemente cogiendo refugiados y llevándoselos a Armenia, así directamente. Miles de hombres, mujeres, niños que están teniendo que salir de su país, no solamente esas 3 décadas, sino seguramente llevaban viviendo muchos más años. Mucho más tiempo, cuando hablas.
Sí, Y sí. ciertamente, Cuando era eso significa que Rusia es un tigre de papel, no puede cumplir con sus obligaciones, que hemos de recordar que el ASEATO en Asia desaparece en 1977 porque en esos años 70 fue incapaz, debido a las disputas internas entre los miembros, de cumplir con las obligaciones de la organización, y por eso se disuelve en 1977. Esto es lo que le está pasando a la organización esta que tiene Rusia. Y de hecho Rusia siempre, bueno, quiero decir, la URSS de aquella o tuvo un elemento de defensa de los intereses armenios, se enmienda la Constitución soviética en el año 78 tras las manifestaciones de Tiflis y se da a las lenguas vernáculas de todo el Cáucaso pues una protección especial y casi convirtiéndose en la zona en bilingüe, ¿no? Ya no hay tanta defensa de monolingüe del ruso, ¿no? Unido a todo ello, año 65, 50 aniversario de la masacre y el genocidio armenio, se crea el monumento en Yerevan de Sisen Akaber. Nunca hubo ninguna respuesta por parte de Bakú, ya que ya estaba de jefe del KGB Aliyev padre, Ilham Aliyev, y bueno, pues se evitaron males mayores. Najicheván era una zona autónoma, no era un oblast autónomo como era Karabaj, pero en un principio la nueva reforma de la Constitución, la del año 78, decía hace 45 años, comentaba que esas zonas también, cuando hubiese una mayoría étnica, podría optar por una posible, no ya digo secesión, sino autodeterminación. Estaba contemplada. Otra cosa es que lo cumpliesen o no los gerifantes soviéticos, rusos, quien fuese, ¿no? Y en este caso, pues Karabaj optó pues por una secesión de facto tras haber visto que pasaba lo mismo en Abjasia y Osetia. Abjasia permanecería independiente como una especie de república soviética hasta la caída de la URSS. Y por último, también añadir que Osetia sí que quería una plena integración con los hermanos del norte, al igual que Karabaj lo quería o lo demandaba frente a Armenia. Sí, lo del referéndum de Osetia del Norte y de Osetia del Sur, en teoría, uno puede pensar en darle completa libertad y evidentemente hace un referéndum con múltiple choice, como dirían los ingleses, con múltiples opciones, que pueda ser, ¿queréis ser una entidad unida pero como independiente, el Estado Libre de Osetia, República? Estilo como si fuese Puerto Rico, sí, efectivamente. ¿Queréis estar unidos a Georgia, los dos, a Rusia o cualquiera? Pero evidentemente, como ese magnífico referéndum del 38 en Austria... Para mí hubo un problema... ¿El qué? Sí, para mí hubo un problema básico que fue... Es que el referéndum que proponían era como el de Austria, del 38. Un gran círculo de decir sí, quiero ser ruso, y otro de soy más ciudadano, como sucede en las elecciones en Corea del Norte, donde hay un lápiz rojo y todo el mundo puede verlo. Usted puede votar por candidatos que no son de Kim Jong-un, pero aténgase a las consecuencias. Consecuencias, sí, desde luego. Y al final, bueno, es también lo que ocurre también en Rusia ahora, esa oposición, digamos, sistémica de Kremlin, ¿no? Es una, sí, alguno como por una Rusia justa, estuvo hasta en la Internacional Socialista, pero fue expulsada a raíz de los sucesos de la invasión de 2022. Pero unido a todo ello, sí, hubo unos intentos pactistas, también hubo un problema, no vamos a negarlo. Mientras que las autoridades de Karabaj intentaron hacer una especie de apagafuegos, ahí tanto el Chibey como Aliyev fueron bastante incendiarios. Y también, comparándolo con otras regiones del Cáucaso, pues llegó una persona que era la representación de Slobodan Milosevic en ese país, como era, por una parte, el presidente de Abjasia, Vladislav Arjimba, pero también otro como fue el primer presidente de la Georgia Democrática, que era Sviat Gansakhurdia, que decía que toda aquella persona que no pudiese garantizar una limpieza casi de sangre de 3 generaciones no era ciudadano georgiano. Y no iba a ser ciudadano de segunda siquiera, iba a ser ciudadano apátrida. Es decir, perdón, ni ciudadano, vamos, no iba a tener nacionalidad georgiana, tenía que irse a Rusia, donde le pareciese, y hubo un conato, tanto incluso con la guerra contra Abjasia y Osetia, pero de propios ciudadanos georgianos levantándose contra Gansakhurdia en el año 92-93, esos 2 años, que luego Gansakhurdia huyó y no es la ciencia cierta si se suicidó en Grozny, si le mataron, si había cruzado a Georgia y se pegó un tiro. Es decir, fue un año de extrema violencia, pero una extrema violencia que también hace de ese puzzle étnico una opresión.
como hemos visto en estos casos. Sí, porque lo que hemos visto ayer y hoy, y como conclusión a esa República de Assad, ciertamente es el comienzo de esta situación en ese año 88 en el que ya Moscú no puede hacer nada y las repúblicas tienen esa situación de la territorialidad está en función de lo que actualmente tenemos, que es Nagorno-Karabaj, armenios, pero dentro de Azerbaiyán, y por tanto a la República Socialista Federativa de Armenia se le ocurre decir, vamos a votar que esta gente se pueda unir a Armenia. Y hay ese chispazo que comienza la guerra. La idea de que eso no puede ser, porque eso está rodeado de azerbaiyanos, de azeríes, y por tanto cuando la situación ha colapsado en el ámbito político, porque la gente piensa que les gusta hay gente que está charada y que le gustan las armas y la guerra porque sí, pero la guerra se hace como elemento cuando no puedes negociarlo, porque hay un freno enfrente a tus necesidades, a tus autoproclamadas necesidades, y como quieras llegar a ese punto y no tienes otra vía o no ves ninguna otra vía para forzar la situación, solamente quedan las armas. Y por eso no se llega a la guerra. Que es exactamente, se llega a la guerra cuando no hay diplomacia, ¿no? Es como decía Clausewitz, la guerra es la finalidad de la diplomacia por otros medios, ¿no? O la diplomacia por otros medios. En este caso, el peor modo, porque es un efecto dominó. Hay 3 regiones que fueron anexionadas por la URSS ilegalmente en el año 43-44, los países bálticos, que consiguen hacer una revolución no violenta, pero que respondida con violencia desde Moscú. Recordemos lo que pasó también en el 88, otro enero negro en Estonia, también parte de Letonia, pero sobre todo en Lituania, donde, por ejemplo, Majadov, el luego presidente de la República Chechena de Ichkeria, Johar Dudayev, se arrepentía, decía, yo era un soldado soviético, me debía a mi nación, aunque se estuviese desintegrando. Me arrepiento de haber tenido que utilizar armas de artillería contra la torre de televisión en Vilnius, me arrepiento lo que hice. Dudayev estuvo a punto, creo que dimitió de su cargo de jefe de la Fuerza Aérea Soviética en Tallinn, en Estonia, porque le mandaron bombardear a la población civil, se negó. Y otros muchos norcaucásicos y ciscaucásicos, se negaron y volvieron a su tierra para decir, coño, perdón por el taco, lo que está pasando en los países bálticos está sucediendo aquí en versión corregida y aumentada, porque encima Gorbachev, o mejor dicho, Gorbachev empezó a abrir el puño con la perestroika y demás, pero Yeltsin, que pasaba, sería presidente de la Rusia soviética, no la URSS, sino la República Federativa Socialista de Rusia, dijo a todas sus regiones, tomar toda la autonomía que queráis, pero autonomía no significaba tampoco independencia. Y esta gente ansiaba no solo independencia, sino independencia y fusión con otras regiones que consideraban hermanas por un cambio interétnico, ¿no? Sí, porque ciertamente aquí hay un elemento que es importante, que es que las batallas se ganan o pierden por debilidad también interna. Armenia, desde 2020, ya en la propia guerra, hubo un cierto retraimiento de ese infausto líder armenio que has citado y que es oprobio para los propios armenios actualmente, que se fue como el carramarro ahí para atrás, y en todos estos años no ha ayudado demasiado a la población de la República de Assad, y en esta guerra corta de 24 horas prácticamente no ha permitido que los soldados armenios, porque se da esa dualidad en la ficción de que no, la República de Assad es un ente que no tiene nada que ver con Armenia, y luego está el territorio de Armenia, y ciertamente esa idea de que los soldados armenios en el Nagorno-Karabaj se les ha dado la orden terminante de que no intervinieran en el combate. Y eso también, evidentemente, esa orden, quien la da, significa podredumbre para la visión y el relato respecto a los armenios, llamémosle de Armenia, que salieron a la capital protestando también contra este gobierno, y ciertamente eso significa que hasta ahora había esa situación ficticia, dando la idea de que si alguien atacaba la República de Assad podía caer, porque Rusia no tenía obligaciones con eso, pero si alguien atacaba en la República de Armenia, entonces sí iban a ir en su defensa. Pero es una ficción que evidentemente nadie se puede creer. No solo eso, Pashinyan había sido un líder de una plataforma llamada Contrato Civil,
ahora creo que sigue manteniendo el mismo nombre, y bueno, llegó a lo que fue la jefatura de gobierno, no presidencia de la República, porque son cargos distintos. Ahora pasó a ser una república una república parlamentaria desde una república presidencialista, porque el antiguo presidente, Ser Sargsyan, no podía presentarse constitucionalmente un tercer mandato de 5 años, había agotado los 10, 2008-2018, y cambia la constitución para ser primer ministro. Pero inmediatamente hay respuestas en la calle. Cae, abandona el poder, y hay una moción de censura contra el gobierno, tipo la que pasa un mes y medio después, o principio de junio en España, con la llegada de Pedro Sánchez el 2 de junio de 2018. Pues aquí a fines de abril fue muy similar. Y Pashinyan, que era un líder que se había sido liberado de la cárcel tras haber sido opositor durante mucho tiempo, haber sido purgado como periodista, quedó un bagaje de oposición contra ese gobierno, pues llega a ser primer ministro. Hay unas elecciones también anticipadas, las de aquí de España son en 2019, las de Armenia son en 2018, en diciembre. Y la plataforma cívica de Pashinyan logra una mayoría, casi supermayoría, y el partido Atrapalo Todo, tipo Rusia Unida, y vinculado a ellos, como ese partido republicano estatal de Armenia, queda fuera del Parlamento por primera vez. No llega al techo del 5%. Entonces estamos hablando de que tuvo un bagaje de decir, caray, han cambiado las cosas. Ha vuelto a ganar sucesivamente elecciones, incluso después de 2021, pues creo que fue 2021-2022, entre lo que fue el fin de la guerra en Karabaj y el principio de la guerra en Ucrania, en un momento en el que Pashinyan, y hemos de decirlo, casi sufrió un golpe de Estado y tuvo que purgar a la cúpula del Estado Mayor, ¿no? De la jefatura del Estado Mayor y del Ejército. ¿Por qué? Muchos vinculados al Partido Republicano de Armenia decían: Pashinyan es una persona que es un cagón, un timorato, pero eso no da pie a utilizar el ejército contra un cargo electo, ¿no? Ahora mismo, lo que yo vería lógico, si él tuviese vergüenza, dimitiría. Si no, al final yo creo que la calle va a acabar hablando y tendrá que verse forzado a dejar la presidencia del peor modo posible, jefatura de gobierno del peor modo posible. Sí, porque resulta interesante recordarlo. La República de Artsaj ha sido granero de muchos líderes de Armenia en este siglo XXI. Para no tener ninguna significación, el liderazgo armenio venía de aquí, de este territorio. Por lo tanto, realmente, ciertamente era muy importante y muy fuerte esa vinculación política. Pero ciertamente hay que mirar al futuro, porque hay dos desafíos: el desafío de Azerbaiyán y el desafío de Armenia. El desafío de Azerbaiyán, evidentemente, es la devolución de este territorio, incorporarlo, integrarlo de alguna manera al ámbito territorial del que supuestamente estaba reconocido en el ámbito internacional, pero que no lo controlaba, y por tanto a ver cómo se establece ese vínculo de integración y la proyección del Estado azerí sobre este territorio. Y por otro lado, el tema de Armenia, o quizá, si quieres, hablamos lo de Armenia justo después, porque ciertamente el tema de Azerbaiyán potenciará el poder de los Aliyev, quizá el nacionalismo azerí estará en Chilo. Sin duda también, me da que esta victoria militar es una victoria política, porque va a haber un retroceso democrático. En las próximas elecciones que haya, cuando ya lleva, creo que aproximadamente 20 años en el poder, de la muerte de su padre, pues porque era primer ministro nominalmente, y Aliyev no se va a ser presidente, él no quería, pero ahora no la ha visto, con perdón, nunca más gorda. Se podrá perpetuar, sino en su mujer y hoy, si no, en sus hijas incluso, o ese clan familiar que no dejan de ser neobajas como de las antiguas provincias otomanas. Hemos de decir que también hay un elemento de la esperanza, que es que se cumplen 20 años de la revolución de los jazmines, creo que era, la que acabó, o de los tulipanes, perdón, la que acabó con el Shevardnadze, que no tenía culpa, sino que acabó siendo un títere de Moscú, y llegó Saakashvili, que también es un ejemplo a tener en cuenta de lo que ocurría en Armenia, ¿no? Con Pashinyan, quiero decir, un líder joven, creo que Saakashvili no llegaba a los 40 años de aquella, coge un país que estaba ha hecho una remienda, intenta pacificar desde un principio a Abjasia y Osetia por métodos pacíficos, la redundancia, pero y por métodos diplomáticos, quise decir, perdón, pero luego comete ese error en agosto de 2008, que no solo casi le cuesta la presidencia, sino también la vida. Tiene que retirarse, luego huye a Ucrania, tiene esos problemas con Poroshenko, y es quizá lo que todo líder caucásico no debería hacer.
Ejemplo a seguir de quizá una persona, mal que me pese decirlo, que defendió sus intereses hasta el final y que le costó la vida a pesar de que estuvo recurriendo a tácticas terroristas, como también pasó con el Assad armenio, no vamos a negarlo, y los propios azeríes, Aslan Maskhadov de Chechenia, intentando buscar hasta el final un acuerdo de paz con Rusia y fue eliminado por Kadyrov en 2005. Entonces, todo se puede aprender y por eso pienso que la historia es importante leerla en la letra, sobre todo muy pequeña, que hay en cada uno de estos. Un renovador puede transformarse al final, no en un tirano, pero sí en una persona que mete la pata, pues intentando ganarse a esos sectores de la población del nacionalismo exacerbado. Sea en Azerbaiyán Aliyev, con su perpetuación del poder, sea Saakashvili en Georgia, o Pashinyan en Armenia. Y es triste que sigamos estando en este esquema, pues con estas guerras interétnicas, tras lo que hemos visto ya en el Cáucaso en el 68, ya en la Yugoslavia en el 92, o más recientemente, pues en ámbito de Ucrania, ¿no? Por parte del nacionalismo ruso, quiero decir. Y también, en cierta medida, un ucraniano excluyente, pero que fue borrado del Parlamento en 2019, por mucho que diga Rusia. La historia es importante y por eso es interesante el proyecto de Bellum Artis, de Paco García Campa, respecto a la idea de que del momento actual, el presente, tiene un pasado y tiene esos elementos que jalonan cada momento para hacer el relato que hace a uno comprender por qué se ha llegado hasta ese momento, porque evidentemente uno debe interesarse por todas esas circunstancias que evidentemente en el año 91-92 evidentemente la gente pudo pensar, pero ¿cómo demonios hay una guerra en la zona central de Europa, en Yugoslavia? Pues porque desde la muerte de Tito del año 80 el sistema político fue colapsando progresivamente. ¿Qué vamos a decir en este canal? Que tenemos un vídeo de 1 hora y 3/4 explicando políticamente cómo se llegó a ese junio-julio del año 91, porque ciertamente las estructuras federales, el comportamiento de las nacionalidades, del poder federal, de los serbios especialmente, a la hora de querer la destrucción del ámbito coordinado para tener preeminencia a ellos, pues evidentemente ese principio activo se ha utilizado en otros conceptos y en otras realidades, como por ejemplo lo que hace Serbia, Yugoslavia en esos años, es lo que hace Rusia dentro del marco de la cleptocracia de la Unión Soviética a la hora de coger territorios y dominarlos desde Moscú, y ciertamente eso significa que los problemas territoriales que tenían Armenia, Georgia, Azerbaiyán y todo esto, pues ciertamente queden para que cuando termine la Unión Soviética vuelvan a salir, que ese es el problema de las dictaduras, que son mantos, cárceles de pueblos, pero no solucionan problemas, sino los difieren al futuro. Y el problema ciertamente de diferir al futuro significa que lo que esta generación tiene como problema, la siguiente lo hereda. Y ciertamente eso significa que Aliyev padre, cuando deja la herencia a lo mismo que Bashar al-Assad, que recibe la herencia de Hafez, que él estaba en Londres tan feliz, alegre, contento, quizá como Kim Jong-un, que estaba feliz en Suiza, ahí tranquilo y con sus cosas. Pues son gente que, como son una dictadura, pues oye, ¿qué te ha tocado? ¿Por qué? Pues por óvulos y han muerto porque la ley biológica te ha tocado. La ley biológica, efectivamente, sí, sí. Y ciertamente eso significa que el desafío es grande para Azerbaiyán, porque tienen que incorporarlo y que parezca que es una situación de padrecito desde Bakú, de bueno, vamos a ser buenos con este territorio, vamos a seguir haciendo negocios. Con esa cara que ha tenido hasta el último momento, por lo menos hasta ahora, de ser buenos con la Unión Europea, pero también con Rusia, también con Estados Unidos, a la vez con China, y ser capaces de... ese equilibrio tan difícil de ser amigos de todos, en principio lo cumplía Azerbaiyán. Lo llevó a cabo. Y lo ha llevado a cabo. Hablabas antes del merchandising, ¿no? A mí no se me olvida aquella época de vergüenza, año 2015, la mayor ofensiva del Estado Islámico, pero también los problemas en el Cáucaso, ¿no? Que volvió a haber un año después, 2016, con lo que hablamos de una mini Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán utilizando el proxy esa región, ¿no? Y era ver aquellas camisetas en el Atlético de Madrid de Bakú o visita a Azerbaiyán. También tenemos en Madrid la de Fly Emirates, en Barcelona Qatar Foundation, sabiendo que desde esos países han colaborado activamente con el terrorismo internacional. Entonces era bastante vergonzoso, pero hubo un soft power, como también hubo luego con Qatar, con el Mundial escasamente finiquitado hace unos meses, no llega un año, y unido a todo ello, pues el oro negro. Bakú, decía un autor, creo que era Kapuzinski, Bakú se traduce en otros idiomas como petróleo. Y es así. ¿Armenia qué podía ofrecer? Pues básicamente refugiados sin muerte.
porque incluso proyectos que hubo de que se utilizase para ser autosuficientes energéticamente, que era por la energía solar y eran muy potentes, no se llevaron a cabo por el veto de la hermana mayor, Turquía, la hermana pequeña, Azerbaiyán, y esa especie de mater amatísima, pero que pasó de Armenia, como es Rusia. Sí, daba alimentos, daba ayuda mínima, pero ahí quedó Armenia y ahí quedó hasta incluso el año 99, sobrevivía la gente con $2 al día, tanto en Armenia como en Nagorno-Karabaj. Ahora vamos a ir a Armenia, porque el problema político, evidentemente, hay rabia. Otra cosa es que lo logren encauzar de esa rabia en una determinada dirección, porque puede pasar que, bueno, hay gente que lo ha expuesto de esta manera, que Putin, Shoigu, Lavrov, lo que querían era que Armenia cayera, que perdiera la guerra. Así. ¿Para qué? Para dar un ejemplo de este que se ha descarriado, que ha traicionado al padre. ¿Veis cómo le dejamos caer? Que pierda directamente y en 24 horas. Y así, ustedes lo que tienen que hacer es quitarme a este Pashinyan, o como se llame, quitármelo del medio y montar un gobierno distinto para que a ese ya le vamos a ayudar. Seguro. Efectivamente, sí, ha sido así. Crearle un problema político. Y me recuerda mucho a lo que podría ser que se intentase crear una especie de virrey, bueno, a todo eso, y lo hemos hablado desde que nos conocimos el año pasado, de que si hubiese caído Kiev en el peor de los casos, si hubiese eliminado físicamente o políticamente, o en ambos casos, a Zelensky, se hubiese optado por tener de nuevo a Yanukovych. Entonces, aquí, que puede ser que vuelvan a colocar a Sargsyan, a pesar de que está por una enfermedad hepática muy grave y quizá no aguante por hecho biológico, pues colocarán a alguien del Partido Republicano Armenio para que herede ese cargo y haya una especie de gobierno de transición, como también se hizo con Severnache, como también se hizo con el propio Aliyev cuando dijo, puedo actuar no de zar, pero sí de padishah aquí para pacificar. Echaron a Elchibey, que no dejaba de ser un megalómano nacionalista, pero fue electo democráticamente. Porque no podemos olvidar que para ayudar no, pero para otras cosas hay una base rusa en Armenia. Efectivamente. No podemos dejar tampoco de lado de que la diáspora armenia es muy potente en Rusia. El propio Lavrov, mal que nos pese decirlo, es ruso ya étnico, por así decirlo, pero creo que era padre armenio, madre georgiana o viceversa. Y estamos hablando de una persona que ahora mismo ha hecho un Poncio Pilatos completo. De una región a la que siempre se calificó como la hermana pequeña de Rusia y que siempre ha recurrido a Rusia, y por eso fue el factor desestabilizador que causó el genocidio armenio, entre otras cosas, porque pensaban que era una quinta columna para que el ejército blanco, todavía aquella, el ejército ruso, atacase al Imperio Otomano. Porque el principal enemigo de Rusia durante más de 120 años fue el Imperio Otomano, y ahora como heredera durante la URSS, Turquía, e incluso hoy día por zonas como pues hemos dicho, Karabaj, pero también en Siria, Irak, etcétera. Por lo que el desafío de Armenia fundamentalmente es de estructura interna, de capacidad de autoorganización, de intentar tender a algo parecido a una democracia liberal que formalmente se supone que todas las repúblicas del Cáucaso la tienen, pero otra cosa es el hecho de que lo que habitualmente suele decir Fernando Díaz Villanueva respecto a Occidente, de que está más exitoso que nunca. ¿Por qué? Pues porque los elementos característicos de Occidente se han impuesto en el resto del mundo, ya como elemento de procreación cultural respecto a el llevar todos, aunque sea una cosa un poco curiosa, el tema del traje, la corbata, el tema de tener una organización en legislativo, ejecutivo, judicial, una organización política que viene directamente de Occidente, de Europa, y evidentemente ha impregnado a todo el mundo, a pesar de que no lo crean, no tenga capilaridad real sobre el sustrato del pueblo, y evidentemente eso significa que el desafío de Armenia es creerse lo que dicen que son, pero tendrán capacidad para poder ver claro que Rusia les ha traicionado muchas veces, que su objetivo vital está en otro lado, que tienen capacidad para decidir su propio futuro ellos mismos. Ese es el desafío que Armenia, en estas dificultades, en estas horas y en estos tiempos que van a venir, pues ciertamente es en la situación complicada, porque la geografía es tozuda y están donde están y no se les puede ayudar, porque están encajonados.
Y por eso el desafío también requiere el hecho de pensar, ha terminado la guerra, pero en realidad ha terminado. Porque a través de Nakhichevan tenemos esa situación de Turquía con Azerbaiyán, el desafío geopolítico con Irán y ciertamente la posibilidad de que quieran tomar toda esa parte de abajo entre Nakhichevan y la zona de Azerbaiyán, que quieran ir directamente a tomar esta zona que propiamente es de Armenia, pero ¿quién diría algo si Azerbaiyán la toma ahora inmediatamente? Nadie ha dicho nada con todo lo que ha sido el desarme más. Y para ir terminando, yo tampoco quiero extenderme mucho, pues decir que lo que has comentado muy bien de las democracias liberales se intentó aplicar a través de Fukuyama fallidamente en El fin de la historia y El último hombre, pero también con el choque de civilizaciones que ya alertaba Huntington, un neocon, todos sabemos lo que era su ideología, lejos de la mía completamente, pero había una cosa en la que podemos decir que sí, que ciertas civilizaciones que comentaba iba a haber un choque de trenes sí o sí, ¿no? Sobre todo en el Cáucaso, pues lo que fue, que ahí acertó, en Ciscaucasia, con Chechenia, Ingusetia y toda la zona de relativa a la Federación Rusa, pero también con Armenia y Azerbaiyán. Y dijo, esto va a ir para largo. Y la democratización no va a ser lo que mostré en mi libro, que decía, no sé si se llama La tercera hora democratizadora o cuarta hora democrática, porque no ha habido un cambio económico, una receta de choque económica del FMI, etcétera. Pero eso no se tradujo tampoco en el bienestar de la población, no se creó un welfare state, que es importante en ambos casos, un estado de bienestar, y sobre todo y ante todo no ha habido la creación de una democracia o popular o democracia liberal, ¿no? En cambio aquí pues hemos visto que tanto en Armenia con Kocharyan I, Sarkisian, etcétera, y el Partido Republicano Armenio, junto con luego un partido inexistente como es el Nuevo Partido Democrático, menudo nombre que tiene, porque todos estos partidos democráticos luego tienen, en esa zona tienen poco democráticos, ¿no? Pues Aliyev padre, luego Artur Rasizade como primer ministro y presidente interino, que duró menos de un mes, esa transición hacia Aliyev, y en 2017-18 referéndum por el cual se queda a cargo de vicepresidente, y oh, sorpresa, es su mujer. Entonces hay una involución, desde luego. No se va a permitir que Armenia sea lo que desea. Está el miedo de una posible invasión a la par, para mí, por parte de Nakhichevan, por parte de fuerzas turcas y azeríes. ¿Respondería Europa como ha pasado con Ucrania? ¿Se condenaríamos países o nos lavaríamos las manos como hemos hecho otras muchas veces? Como pasó, que creo que te comenté ayer, en Srebrenica, con los cascos azules y fuerzas de paz, en el año 95. Porque a mí las fuerzas de paz rusas no confío en ellas, lógicamente, pero a veces las fuerzas de paz de las Naciones Unidas han sido completamente inoperativas. El mayor problema en este caso es que aunque quisiéramos, resulta complicado tener esa vocación de trasladar esa ayuda a Armenia debido a lo encajonado que está. Ciertamente el desafío, si quieres ir cerrando, que es el hecho de que haya gente que piense, pues ya hemos terminado. Asaj es historia, van a llegar a un cierto arreglo, pero yo creo que esa persona se equivocaría porque yo creo que el asunto no ha terminado. Yo creo que Azerbaiyán no se va a quedar tranquila, Armenia está convulsa políticamente, la situación geopolítica con Turquía por un lado, Irán, Rusia, luego Estados Unidos, la Unión Europea y otros que quieran intervenir, va a ejercer la idea de los grandes corredores, porque tenemos corredor a través de la fallida Ruta de la Seda, pero Estados Unidos también quiere hacer algo parecido, la Unión Europea ha establecido también su propio plan para conectar en diversas partes del mundo, y evidentemente el Magreb, por ejemplo, sí, porque el Magreb es una parte importante para este reposicionamiento, este elemento de traer de vuelta más cerca, y en teoría eso significaría que en la zona norte de África pues debería de ser lo que por ejemplo es México para Estados Unidos, pero eso es complicado porque choca con la geopolítica real, el deseo con la realidad, y evidentemente eso significa que
que en teoría el Cáucaso para Europa tendría que tener también esa significación, ese elemento de proximidad para tener ahí lo que en teoría antes estaba más lejano. Y por eso esa dificultad, porque dependemos bastante de Azerbaiyán por el tema de hidrocarburos y otras cosas. Y por No eso solo eso, ha hecho... no podemos poner todos los huevos en la cesta de Armenia como Unión Europea, pero que yo creo que el tema no ha terminado, yo creo que es una realidad y que seguirá la presión para seguir adelante y seguir incorporando ese gran Azerbaiyán, que tenemos que buscar cuál es el mapa, cuál es la definición que tienen, pero en el tiempo que vivimos, que es el paneslavismo y otros elementos de panturquismo y todo esto, todavía seguirán con esa presión, y Erdogan también tiene situación interna complicada, no solamente con los kurdos, también con el mar Egeo y con otras circunstancias para tratar de... tratar de compensar el tema de la debilidad de la lira turca, la economía y todo esto. ¿Cómo ves que pueda ir la cosa a partir de ahora, después de la destrucción de la República de Artsaj, en esta situación tanto interna como internacional? Lo primero fundamental con respecto a Azerbaiyán es que ha hecho un ejercicio de relaciones públicas muy importante, tanto lo que hablamos de bueno, merchandising, etcétera, pero incluso en series de televisión, voy a hacer una tontería, pero es así. Hay un capítulo de la nueva versión de MacGyver en el que dice que se tiene que trasladar a Karabaj, Azerbaiyán. Eso indicado. Una productora estadounidense que suele ser localizada en California, la meca de la diáspora armenia, haga eso, hay un cambio y una vuelta. Lo del pan-islamismo turco, pues bueno, una época, vamos a decir 3 épocas. Hubo un pan-turquismo, desde luego. Años 80, cuando cae la URSS y demás, años 80-90, con el presidente electo, tras Kenan Evren, no me acuerdo ahora, me sale Ecevich, pero es el primer ministro, Turgut Özal, de origen kurdo, por cierto, que se ha descubierto posterior y que fue envenenado, hablaba de ese panturquismo y se expandía por las repúblicas de Asia Central y exsoviéticas, de lengua común, salvo Tayikistán, pues de un modo muy curioso que era con las primeras telenovelas turcas, ¿no? Pero sí también movimientos misioneros, culturales, etcétera. Claro, el proyecto del panturquismo, a partir de la crisis de 98, decae. Y llega el panislamismo. Pero rápidamente el ejército influye y hace caer a Necmettin Erbakan. Y luego llega el islamismo 2.0 de Erdogan, ese neotomanismo con Ahmed Davutoğlu, que acaba rompiendo con Erdogan de presidente ya, que no tiene poder, y él como primer ministro. Hay una reforma por la cual pasa a ser una república presidencialista, se cercena el poder de la Asamblea Nacional para vetar ciertas decisiones, porque mucha gente no está contenta con el panturquismo o neotomanismo, de Erdogan. Tampoco está contenta con lo que es el apoyo tan poderoso a Azerbaiyán, y pues muchas voces mínimas, porque sabemos que el Código Penal turco es así, habla de reconocer, no quizás el genocidio, pero sí unas largas masacres que lastraron la población armenia, lo cual es un primer paso, ¿no? Sobre todo para la integración europea, que no creo que veamos nunca, vamos, sobre todo por la deriva. Es interesante esa parte, disculpa que introduzca el matiz, que es la parte de atrás de la cortina respecto al ataque de falsa bandera de 2016. Esa lucha es la que está detrás. Lo que responde el hecho de dar ese golpe de mano, ese supuesto anticonstitucional máximo, como es el autogolpe de Erdogan con el Gulen y todo esto, el movimiento gulista, es esa lucha que acabas de decir, con lo cual está muy bien mencionarla. Sí, y es interesante porque la involución desde 2016 ya venía de antes, desde lo que he dicho hace 10 años. Esa lucha entre el presidencialismo y el primer ministro, el poder y todo eso. Se elimina el cargo de primer ministro, que estaba presente desde la fundación de República de Turquía. Es verdad que hubo cambios porque al principio Atatürk tenía más poder, luego va virando muchas veces, Kenan Evren, como una junta militar, absorbe todo el poder, también legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos de decir que siempre el cargo de primer ministro estuvo presente. Y de repente llega 2018 y Erdogan abole el cargo de jefe de gobierno, que era más importante, y pasa a sobre sus poderes a una república presidencialista, copiando a su gran enemigo como es Rusia, porque sí, en Rusia es primer ministro, pero es nominal también. Mislyutin tiene muy poco poder. Únicamente, yo creo que los últimos 10-15 primeros ministros que tuvo la Rusia moderna desde el año 92, Medvedev, lógicamente, por ese tándem que tenía con Putin, ¿no? Pero añadido todo ello, y me
en este sentido, pues sí. Lo que puede hacer ahora Azerbaiyán es una especie de lavado de cara o lavarse la mano de sangre cual Poncio Pilato, ¿no? Para decir, es que seguimos mandando por el hidrocarburo, es que el fracking en Estados Unidos está funcionando, tenemos un petróleo muy barato, solo os pedimos que tenemos un problema interno, dejarnos en paz. Lo mismo que se hizo cuando en el 99, pues Clinton dijo, la actuación de Rusia en Chechenia es lógica, pero los métodos son deleznables. Pues aquí también se dirá que se acaba con una república rebelde que de fondo crea una entidad dentro del país que de facto tiene que ser también parte de Azerbaiyán por fronteras internacionales y la situación pues 1991 y no importará si hay una limpieza étnica que yo que me temo. Y como digo, creo que no es el final. Creo que las tensiones fuera de esta situación de la República extinta de Assad, con esa situación geopolítica que se ha mencionado, no hay más que ver un mapa para ver que esas tensiones yo creo que van a fluir, pero la duda que por lo menos a mí me surge es cómo van a fluir, en qué elementos van a cristalizar, cómo van a seguir la secuencia respecto a los actores y las situaciones, porque más o menos desde 2020 podíamos visualizar que algo de esto podía terminar así, pero a partir de ahora no hay, por lo menos por mi parte, una idea del camino que pueda recorrer la situación después de la incorporación de Assad a Azerbaiyán respecto a los entornos conflictivos entre un país y otro, y esas visiones que evidentemente con un nacionalismo azerbaiyano azerí henchido y sobre con las plumas y todo esto, pues seguirán empujando, y ese elemento herido, normalmente cuando alguien está herido es el momento para hacer leña del árbol caído, que suele ser el refrán que se usa. Y totalmente es así, y desde luego ahora, sobre todo, no con ya herido, sino moribundo plenamente. Vuelvo a repetirlo, hemos hablado con anterioridad. Ya a la República de Artsaj, antigua o región de Nagorno-Karabaj, perdón, ya se le considera extinto. Ya se habla de volver a la grafía azerí y rebautizar a Stepanakert con el nombre de Hankevi. Eso indica algo, indica problemas, muchos problemas, sobre todo también cuando ciertos periodistas de este santo país no saben diferenciar la zona, están hablando de que lo que fue el ataque azerbaiyano o azerí es una maniobra de Estados Unidos, bla, 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 bla. Este antiguo, buen señor que fue embajador de España en Georgia ha vuelto a soltar la patochada de turno. El señor Zorrilla. El señor Zorrilla, que como decía con un buen amigo ayer, yo creo que los 18 meses que estuvo en Tiflis debió estar borracho la mitad de ellos, bebiendo buen vino de Gori o coñac, porque no se enteró absolutamente de nada. Pues es una pena que tengamos que ver esos discursos de gente que no tiene otra cosa que hacer que desinformar, mentir y servir a su amo. Ese amo que es Moscú, que parece que les ha dado la orden del silencio. Y a los que... Y deben de pagar la paga extra de Navidad en rublos, porque si no, no lo entiendo. Sí, porque he preguntado a unos cuantos putinejos poniéndoles encima de la mesa este tema y ha sido completo silencio. No han dicho absolutamente nada. Han salido por silencio absoluto, decir que Estados Unidos, a través, por ejemplo, otra web que da vergüenza ajena, que está alojada en Damasco, que está en realidad aliado de Moscú, como es la Reporter. Sí. No tengo que añadir nada de eso. Sí, o Diario de Octubre, que es uno de los satélites del Kremlin. Efectivamente. Con lo cual, ciertamente creo que podemos dejarlo aquí, porque ya un poco más podemos aportar, más allá del conocimiento de lo que ha sucedido hasta el momento, pero lo que vaya a suceder aquí en adelante es una historia que nos vendrá dada, porque seremos espectadores, esperemos, y esperemos ciertamente que a poder ser haya paz, concordia, acuerdo, respeto a los derechos humanos. De sangre, efectivamente, sí, lo veo complicado, pero debemos de intentar pensar en positivo, porque si no podemos ver otro conflicto más de los últimos que han despegado los últimos 5 años, que ha elevado el total de guerras de baja intensidad o guerras abiertas en el mundo a 27. Es un problema. ¿Cómo solucionarlo? No lo sé, pero
queda abierto a otros conversatorios, desde luego. Sí, porque en teoría íbamos a hablar de otra cosa, pero ha surgido esto de repente y hemos hablado de este. Pero volveremos ya con cosas más amables y agradables un poco más adelante. Es así. Pues poco más que añadir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero no haberme extendido mucho con todo el tema ni con las explicaciones. Y conmino a la gente, como también hablé con Paco Campa, como hablé con Miguel Garitano, que no pudo incorporarse hoy, y contigo mismo, a que lean historia, pero no historia sesgada, sino libros que ya hay traducidos, muy interesantes, que podemos introducir aquí o hacer referencias. ¿Para qué? Para que se pueda disgregar que no todo es tan sencillo y que no todo pasa por un mundo bipolar, sino multipolar, con pequeños estados no reconocidos que piden quizá o ansían una libertad que no tiene por qué ser una independencia de facto, pero sí los respetos básicos de paz, libertad de movimiento y derechos humanos.